Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. Este mes nos acompaña una invitada muy especial, Katia del Cid. Katia es cantautora católica guatemalteca, radicada en los Estados Unidos. Durante varios años fue vocalista del Ministerio de Alabanza Alfareros y hoy continúa su servicio a la iglesia a través de su proyecto como solista, con música que combina sonoridades contemporáneas y una profunda espiritualidad. Más allá de su ministerio, Katia se define como una mujer de fe, cercana y consistente y consciente del poder que tiene la música para sanar, consolar y acercar a las almas a un encuentro con Dios. Katia, nos da mucha alegría que estés con nosotros. Bienvenida a Intercambio. Hola Julio, para mí es un honor y una bendición el poder estar aquí con ustedes. Amén. Katia, antes de entrar en materia, ¿no? En todo lo que haces y representas en la música, quisiera que nuestros oyentes conozcan un poco más de ti. ¿Podrías contarnos quién es Katia del Cid en su día a día? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Dónde estás? ¿Qué cosas llenan tus días más allá de la música y del ministerio? Cuéntanos. Claro que sí, pues bueno, creo que lo que me define en primer lugar sobre todas las cosas es que soy hija de Dios. Creo que esa es mi identidad más grande y de donde parte todo lo demás. Soy hija de Dios. Y bueno, soy mamá de dos pequeñitos. Eva, la mayor, tiene 2 años y el chiquitico, Lío, tiene 10 meses. Y bueno, soy también esposa, obviamente, de el hombre de mis oraciones. Bendito sea Dios, pues, tuve un proceso también, en esa parte de mi vida en cuanto a mi vocación matrimonial, y bendito sea Dios, pues, después de un tiempo de oración y de discernimiento y de acompañamiento, pues, el Señor me concedió el formar esta hermosa familia. Es mi ministerio principal, mi familia, y es la forma en que hoy, en primer lugar, le sirvo a Dios a través de mis hijos, a través de mi esposo. Y bueno, también pues soy cantante. El Señor me ha regalado el don de la música y bueno, por gracia y misericordia de Dios, pues Él me ha permitido ponerlo al servicio de la iglesia. Y bueno, el día de hoy pues me dedico a eso en dos facetas. El, el primero, el ámbito litúrgico. Soy cantor en mi parroquia aquí en Utah. Canto los domingos en misa. Y bueno, la segunda faceta es como evangelizadora a través de la música, como bien lo mencionabas en la introducción. Hago música contemporánea con un motivo evangelizador. Y bueno, aunque esto esté fuera de la liturgia, está relacionado, porque digamos es ese como encuentro querigmático, ¿no? Esa chispita que uno quiere encender en las personas, que el Espíritu Santo va enciende en las personas a través de este instrumento pobre que el Señor pues me ha dado para que, bueno, las personas pues empiecen con esa búsqueda de Dios y en el fin último se acerquen al sacramento que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es el fin y el culmen de la fe. Entonces, todo lo que nosotros como músicos evangelizadores hacemos o deberíamos hacer es alrededor de eso, ¿no? De llevar a la gente a la fuente y el culmen de nuestra fe, que es el sacramento de la Eucaristía y a todos los sacramentos que son fuentes de gracia, ¿no? Amén, Katia. Ciertamente, ¿no? La liturgia, como tú dices, es la fuente y cumbre de la fe cristiana y me recuerda unas palabras, ya que mencionas tú, de cómo se entrelaza, ¿no? La evangelización, la música evangelizadora con la música litúrgica. Recuerdo un teólogo que dijo una vez que las expresiones de religión populares y toda esa música religiosa, no necesariamente litúrgica, también tiene un propósito muy, muy importante en la iglesia de hoy en día
y que todo eso, todas esas expresiones de fe deben de ayudarnos a nosotros como creyentes, o más bien dicho, esas expresiones de fe tienen que desembocar en lo que es la liturgia, en lo que es esa expresión de culto máximo y estructurado que tiene nuestra iglesia, ¿no? Que tan bellamente lo ha instituido a lo largo de la tradición. Pues me da mucha alegría escuchar y conocer un poco más de ti, Katia. No conocía esa faceta, ¿no? De cantor en tu parroquia, pero es un ministerio muy lindo, ¿no? Poder ser el guía del canto del pueblo, de la oración cantada, como le decimos en la liturgia también. Y a veces nosotros, Katia, solo vemos pues el artista, ¿no? O a veces lo que se comparte en las redes sociales, pero no nos imaginamos la persona que hay detrás, ¿no? Como tú dices, una esposa, una madre de familia, con sus rutinas, sus relaciones, ¿verdad? Y también su experiencia personal con Dios, ¿no? Y en medio de todo eso, hay algo que también me llamó la atención, que de hecho yo lo he visto que tú lo compartes, lo has compartido a través de tu música, que además de tus composiciones, que ya poco a poco vamos a ir hablando en esta conversación, también has grabado música ciertamente para la liturgia, música en latín, ¿no? Los clásicos del repertorio católico. Eh, Quisiera preguntarte, Katia, ¿qué te llevó a producir esa colección? ¿Qué significa para ti interpretar piezas litúrgicas con tanta historia y tradición? Bueno, yo soy una persona muy particular en ese sentido. em, y bueno, quizá me defina como dice el doctor Scott Hahn. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero él tiene una frase muy graciosa que dice que él es um, charismatic. Oh, no lo había escuchado eso. Charismatic. Tradismática. Sí, 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 le entendí. Wow, Eh, y me identifica mucho porque that's a great one. en cuanto a liturgia, me fascina la parte tradicional, la oración en latín, la solemnidad del gregoriano. Es algo que a mí de verdad me eleva y me lleva a orar, a encontrarle un sentido más profundo a, a la liturgia, ¿no? Y bueno, todo eso empezó cuando me mudé a Estados Unidos. Yo, pues, cuando me caso con mi esposo es de Seattle, y bueno, yo vivía en República Dominicana. Toda mi vida canté en español la misa. Y bueno, cuando me mudo a Estados Unidos, me mudo a Raleigh, en North Carolina, Carolina del Norte. Y bueno, allí, am, pues empiezo a congregarme en la catedral Holy Name of Jesus. Y bueno, allí pues lo primero que me encuentro es esa solemnidad, esa reverencia en la liturgia, el órgano, el canto, el coro, cosas que yo había visto, por supuesto, en mi cultura, pero que, no sé, la forma que le dieron en esa parroquia fue muy hermoso y fue algo que desde el momento que yo lo escuché, wow, me impactó y dije, wow, quiero aprender esto. Y bueno, aún así, desde mi inexperiencia, porque apenas estaba acostumbrándome al idioma inglés, em, iba a la misa en inglés porque mi esposo no habla español. Entonces, para ir juntos a misa, pues yo me hice a la misa de él, ¿no? Claro. Y bueno, fue lindo porque aprendí muchísimas cosas. Y bueno, ahí fue donde escuché esa forma de canto. Y bueno, ya, me acerco al director, hago una audición para cantar en la misa allá en la catedral. Y bueno, el director, de música de la catedral, el doctor Michael Accurso, una persona que tiene un doctorado en música de la Universidad de Notre Dame, aquí en Estados Unidos, pero una persona sumamente humilde. Una persona que guau, o sea, a pesar de ser una eminencia en la música sacra,
Una persona tan sencilla y tan fácil de acercarse. A mí eso me impresionó y me ha dado la impresión cada vez que conozco una persona que sabe mucho de esa magnitud, usualmente es gente muy sencilla. Creo que a veces son los que somos nosotros los que a veces no, no estamos tan preparados, que a veces nos... Estamos en proceso, sí. Pero bueno, esta persona, el doctor Michael Accurso, pues escucha mi audición y bueno, así empiezo a cantar en la parroquia Holy Name of Jesus, en la catedral. Y bueno, allí empiezo yo a aprender, me volví como su pupila. De ahí aprendí todo lo que es el gregoriano. Y bueno, muchas de las composiciones corales que son muy particulares, ¿no? De la catedral. Claro. Y bueno, ahí empezó ese proceso de aprender, ese proceso de salirme de mi área de confort, porque yo estaba acostumbrada a algo muy diferente en cuanto a música litúrgica, un reto de aprender a leer música también, porque antes pues, de cantar, me mandaban las partituras una semana antes para estudiarlas y bueno, eso ya cantarlo el domingo. Eso a mí me acostumbró también a otro nivel de excelencia, entregarlo en la misa, De en la preparación. liturgia, de preparación, o sea, no ir a improvisar, no ir a que salga lo que tenga que salir. Y esto no quiere decir y esto no es una falta de humildad, porque a veces creo que muchas comunidades confunden la excelencia con falta de humildad. Creo que no hay que confundir humildad con mediocridad, porque a Dios se le da lo mejor y a Dios se le da con excelencia. Nosotros solo somos instrumentos, pero en nuestras pequeñas posibilidades, en lo mucho, en lo poco, tenemos que dar lo mejor. Y creo que eso fue lo que más me quedó de esa experiencia en la catedral, el entregarle lo mejor a Jesús, porque si la Eucaristía, imagínate, si la Eucaristía es el fin y el culmen de la fe, ¿cómo no entregarle algo con excelencia? Y sobre todo, yo le pedí a Jesús cada vez que me tenía que subir a cantar ese ambón. Señor, yo no quiero ser distracción, que mis errores no sean distracción para las personas que vienen aquí a vivir la Eucaristía. Porque a veces a mí me pasa eso, ¿verdad? Cuando escucho a alguien desafinado Oh, cantando sí, sí. o que no afinaron ni siquiera su instrumento antes de tocar, eso distrae. No debería de ser una excusa para que nosotros no vivamos la Eucaristía como es, porque al final la música es algo secundario, pero influye. Y eso y eso le ofrecía a Jesús. Jesús, yo no quiero ser piedra de tropiezo para que las personas vivan este momento contigo. Al contrario, quiero ser un instrumento para conducir a la gente en la oración, para que ellos puedan vivir este misterio de una manera hermosa, de una manera que puedan disfrutar estar contigo, Jesús. Y bueno, esa fue mi etapa en Carolina del Norte. Y bueno, ya luego me mudo a Utah y bueno, aquí sigo siendo cantor en una parroquia pequeña, pero también de esta manera, ¿no? Que, que me ha enseñado a cantar de una manera en mis posibilidades, de una manera con excelencia y lo disfruto mucho. Es uno de mis servicios favoritos, el cantar en la Eucaristía. Wow, qué lindo escuchar eso, ese contexto, ¿no? De cómo surgió esos cantos que tú grabaste, que están ahí disponibles, ¿no? En las plataformas de streaming para quien los quiera escuchar. Y tocaste muchos puntos, ¿no? Muy importantes del ministerio litúrgico, de lo que requiere y conlleva este ministerio, ¿no? Uno de esos puntos es la preparación, de poder estar a la altura, diría yo, de la dignidad de lo que se celebra y lo que estamos haciendo en la misa, que es nada más y nada menos que el encuentro de Cristo con su pueblo, ¿no? Cristo resucitado que se entrega a nosotros en el pan de vida, en la Eucaristía. Entonces, la música, claro, como tú dices, tiene que estar a esa altura, tiene que eh, llevar a las personas, ¿no? A ese encuentro con Dios, y no causar distracción, como tú lo dijiste. Pues Katia, me quedo con esa apreciación profunda que tú tienes de este tipo de música, lo cual es muy lindo.
Y no solo se trata de eh, la interpretación de esa música, ¿no? Como todos bien sabemos, sino que es entrar en comunión con algo que sostiene y ha sostenido la oración del pueblo por muchas generaciones, la música litúrgica, ¿no? La música sacra. Pero también, Katia, haciendo la transición, hay algo muy tuyo, diría yo, en tu música, la música que Katia del Cid compone, ¿no? Y yo, entre otras frases, lo definiría como una voz interior y muy sincera que Dios utiliza a través de ti, que habla de la relación personal con Dios, ¿no? Tus cantos, es mi parecer, Katia, nacen de un diálogo íntimo con Dios, más que de un simple impulso artístico. Claro, el arte es parte de la música y tampoco tenemos que dejar de un lado la preparación artística y musical, ¿no? De lo que nosotros ofrecemos. En muchas de tus letras, Katia, yo percibo ese proceso de búsqueda, de oración personal profunda con Dios. Quisiera hacerte la pregunta, ¿cuál consideras tú que es la finalidad de este tipo de música como la que tú compones? ¿Cuál es el valor espiritual que encuentras tú, en primer lugar, en este tipo de cantos que me atrevo a decir, no sé si lo estoy confundiendo, tú me corregirás, pero que yo veo que tienen como esa característica más personal, que hablan del yo frente a Dios? ¿Y cuál es el beneficio espiritual que también tú crees que reciben los demás cuando escuchan tu música? Así que háblame un poquito de tu música y cómo tú la defines. Claro, bueno, primero decir que es simplemente testimonio. Yo soy testigo, testigo del amor y del poder de Dios. Y así como quizá algunos lo hacen por medio de un podcast, quizá algunos lo expresan por medio de, yo qué sé, la predicación. En mi caso, yo doy testimonio a través de mis canciones, un testimonio de un Dios maravilloso, de un Dios grande, de un Dios de misericordia que me ha me ha bendecido de tantas maneras, de tantas formas, me ha sanado, me ha levantado. Creo que mi música es simplemente eso, un tributo, una acción de gracias y un testimonio de lo que Dios puede hacer. Creo que ese es el motivo, más que el yo, creo que es, sí, es mi experiencia de fe, pero con el motivo de dar testimonio del Dios que ha hecho posible todo esto. ¿Y cuál es el valor espiritual del testimonio? Es el entregarle a las personas este testimonio para que sepan que si Dios hizo esto conmigo, imagina lo que puede hacer contigo. A mí me gusta decir que soy una persona ordinaria con un Dios extraordinario. Y la razón de esto es porque, o sea, de verdad, yo con mi música quiero ser honesta y decirte, oye, mira, estamos en el mismo camino. Mira, no soy una persona de otro planeta, no soy una persona que está aquí y tú allá. Estamos en este mismo camino, estamos en la misma lucha. Quizá en nuestras diferentes circunstancias de vida, en nuestras diferentes realidades, pero hay un común denominador y que es el poder de Dios, que es su amor y misericordia. Y esa es la razón de estas canciones. Cuando yo saqué mi primer EP, eso fue 2023, si no estoy mal. Se llama Para los que esperan. Y cada canción nació de mi diario personal. Eh, Porque en ese entonces una de mis maneras favoritas de orar era escribiéndole cartas a Jesús. Y bueno, yo recuerdo que a veces pues iba, me ponía delante del Señor en el Santísimo y me ponía a escribirle, me ponía a escribirle, a escribirle, a escribirle. Y esa era una manera de catarsis también. Y sin la intención de hacer canciones en ese entonces, yo simplemente estaba derramando mi corazón delante de Jesús. Y bueno, más adelante, pues algunas veces dejé esas hojas de papel frente al sagrario y las dejaba en la canastita de las oraciones y se lo entregaba a Jesús. Una manera de entregarle lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y en otras ocasiones, pues
se quedaban en mi diario. Y bueno, esas cartas a Jesús se volvieron canciones más adelante. ¿Y por qué se volvieron canciones? Porque sentí que eso era lo que Dios me estaba pidiendo en ese entonces, que si Dios me había dado ese testimonio era para compartirlo con los demás, porque de nada me sirve el tener esta experiencia con Dios si no la comparto con los demás. Creo que no podía quedarme con eso. Y eso fue lo que también me llevó a dar ese salto de fe, de hacer música de manera de solista, porque cuando yo empiezo en el mundo de la música católica, inicio con un ministerio dominicano que se llama Alfareros. Estuve en República Dominicana misionando con ellos a tiempo completo por 8 años y fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Eh, Tuve la oportunidad de ir casi a toda Latinoamérica cantando la fidelidad y la bondad de Dios, tratando de encender esa chispa, ese querigma en los corazones de las personas, no por mis propios méritos, sino por la misericordia y el poder grandioso del Señor. Y bueno, yo estaba feliz en ese ministerio, yo tenía planes de seguir ahí hasta que el Señor pues me diera vida. Y bueno, luego empieza esa cosita, ¿no? Tienes que compartir esta historia, tienes que compartir esta historia. Y bueno, para poder compartir esa historia tenía que salir del ministerio porque tenía un contrato de exclusividad con Alfareros en ese entonces que no me permitía hacerlo. Y bueno, con esa intención de respetar ese acuerdo que yo tenía con ellos, pues estaba con eso, bueno, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Eh, y así fue quizá un par de años de oración, de discernimiento, de saber, Señor, ¿será que esto viene de mi ego? ¿O será que es algo que tú me estás llamando a hacer? Y bueno, en una peregrinación que hice en Lourdes, en Francia, en el santuario de Nuestra Señora, pues ahí pues yo iba con una intención en mi corazón. Yo le estaba pidiendo a Jesús que por medio de la intercesión de María me sanara de una enfermedad autoinmune que padezco desde hace ya varios años. Y bueno, yo pedí una sanidad física, pero el Señor pues tenía otros planes y me sanó del miedo porque fue en ese lugar donde de verdad el Señor me confirmó que ese era el camino que Él me estaba llamando. Se llevó el miedo. ¿Cuál miedo? El miedo al que dirán, ay, es que ella solo quiere brillar, ay, es que ella quiere hacer esto para lucirse, yo qué sé. Y el miedo al perder ese vínculo tan lindo que tenía con Alfareros, ¿no? Que al final era mi comunidad, mi ministerio. Y bueno, al final tomo la decisión, salí del santuario con esa convicción de que de verdad era el Señor el que me estaba llamando y que tenía que ser obediente a esa voz de Dios, de compartir, dar testimonio. Y bueno, cuando regreso a República Dominicana, le hablo al manager de Alfareros en ese entonces, el señor Edgar Díaz, que es como mi papá, mi segundo papá. Y bueno, le digo, mira, tal y tal cosa sucedió. Ya a partir de diciembre tomé la decisión de que pues ya no voy a continuar en el ministerio. Y bueno, la respuesta de Edgar para mí fue un signo de que esa era la decisión, porque él me dice, wow, Kat, de verdad, qué lindo ver que esa niña miedosa que entró a Alfareros hace 8 años, hoy está tomando decisiones fuera del miedo. Adelante, te apoyamos. Dios siga orando en ti a través de tu voz. Y bueno, así empezó esta travesía de hacer canciones para Jesús, de dar testimonio a través de mi música. Wow, qué jornada, Katia, qué testimonio más grande, ¿no? Pues qué lindo escuchar que en primer lugar, como tú dices, tus cantos, creo que no estaba tan equivocado, tus cantos nacen de ese testimonio personal, ¿no? De esa experiencia con Dios, manifestada de muchas maneras, como tú dijiste, quizá delante del Santísimo, quizá por una experiencia de vida, y ciertamente me imagino también a raíz de todos estos años que tú compartiste con alfareros, me imagino que tuviste
un sinfín de experiencias ministeriales, ¿no? En diferentes comunidades, muy distintas, ¿no? Llevando la palabra de Dios a través del canto y el mensaje. Entonces creo que todo ese contexto, obviamente todo ese entorno te enriqueció tanto a ti y también te ha dado esa fuerza, ¿no? Yo creo que em, es también correcto, o bueno, no quiero decir correcto, sino que es parte de quien tú eres hoy, es por todo ese caminar que tuviste con ese ministerio, ¿no? Yo creo que somos nosotros quienes somos por las personas que nos vienen formando, ¿no? En nuestra vida. Creo que eso es lo que quiero decir. Todos somos el producto de las personas que nos acompañan, de las personas que nos guían espiritualmente, musicalmente. Pueda que sean maestros o maestras así con el título de maestro, pero a veces son simplemente personas que tienen esa influencia o que son mentores, ¿no? Se convierten en mentores de nuestra fe y de nuestro ministerio, y creo que es algo muy lindo, ¿no? Ver eso en tu vida y que tú tomaste ese paso en fe de morir, por así decirlo, a algo, pero con eso también vino un renacer muy, muy hermoso también en tu ministerio, y que yo estoy seguro y sé y lo veo que está dando muchos frutos, ¿no? Y quisiera subrayar eso, ¿no? Que realmente está dando mucho fruto tu ministerio, Katia. Eh, Me pongo a pensar, ¿no? En otros ministerios dentro de nuestra misma iglesia. Creo que tú lo mencionaste un poquito, que viene siendo la renovación carismática o ese espíritu carismático, ¿no? Eh, para citar un ejemplo claro y concreto. Y me pongo a pensar en movimientos así, donde se llevan a cabo retiros, o noches de alabanza, o incluso la oración personal que cada quien tiene en el día a día, ¿no? Y me pongo a pensar en tu música y cómo en estos espacios es donde este tipo de cantos, como los que tú compones, Katia, se convierten en un canal de encuentro, en una puerta abierta, por así ponerlo, al corazón, porque hablan desde esa experiencia vivencial tuya, a la cual yo estoy seguro que muchos de los que la escuchan tu música se identifican con esa experiencia, porque es muy humana, es muy del cotidiano vivir, y que cada quien tiene esas batallas también, ¿no? Es espirituales, y esos momentos donde la fe quizá tambalea un poco, pero nos agarramos fuerte de la mano de Dios. Y bueno, pues precisamente varias de tus canciones, como reitero, parecen haber nacido de esos momentos de vida muy concretos, pruebas, aprendizajes, etcétera, de fe encarnada en lo cotidiano. Y quisiera indagar un poquito más en ese aspecto, Katia. En cantos tuyos, y voy a citar dos, que vienen siendo el canto Todo pasa y Para bien. Yo percibo en la letra de esos cantos, ¿no? Una fe madura que nos invita ciertamente a confiar en Dios, incluso en medio de la tribulación. ¿Podrías contarnos cuál es la historia? ¿Qué historia o momento de tu vida inspiró esas letras? ¿Y qué es lo que te ha enseñado esa experiencia, o te sigue enseñando todavía, sobre la acción de Dios en lo cotidiano, en tu vida? Claro, bueno, para bien, nace de esa espera, ese proceso de vocacional que viví, de primero discernir cuál era mi vocación, porque por mi mente pasó en algún momento la vida religiosa, la vida consagrada. Y bueno, después de acompañamiento con mi director espiritual y un tiempo de oración, pues me di cuenta que mi vocación realmente era otra. Y bueno, luego de a partir de ahí empieza esa oración, ¿no? Esa oración por mi futuro esposo, esa oración pidiéndole al Señor, ah, pues todo lo que en mi corazón pues había, esos sueños que yo tenía de una familia en el futuro, de formar una familia conforme al corazón de Dios. Y bueno, pasó mucho tiempo para eso. Y a veces en mi humanidad, en mi falta de fe, pues me sentía desesperada. Tengo que, y eso es de eso trata la canción, ¿no? De esos momentos en que flaqueaba en mi fe. Y bueno, me acercaba a Jesús y le decía, Señor, recuérdame, tu palabra dice que en todas las cosas tú obras para bien de los que te aman. Eso es Romanos 8:28.
Ese es el coro de esa canción. Yo tengo un Padre bueno, mi Dios, tú eres fiel, y para los que te aman, tú obras siempre para bien. De ahí nace esa canción, de esa esperanza, ¿no? De que en ese proceso que yo estaba viviendo en ese entonces y en los procesos que hoy estoy viviendo, todavía esa canción es muy actual porque me sigue recordando el Señor que Él está obrando y que esas cosas que Él permite en mi vida tienen un propósito divino, que quizá en ese momento no entiendo, pero que Él me está invitando a entregárselo. Y cuando tú entiendes eso, te llena una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las tormentas, en medio de las situaciones, entiendes que Dios tiene un plan para tu vida, que no es algo random, que Dios está obrando, aun cuando no lo sientas, cuando no lo escuches, porque Dios es mucho más, va mucho más allá de las emociones. Entonces, esa certeza que nos da la palabra de Dios en Romanos 8:28, de ahí nace esa canción para bien. Y en el caso de Todo pasa está inspirada en la famosa oración de Santa Teresa de Ávila, el poema Nada te turbe, nada te espante, quien tiene, a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y bueno, para mí eso se volvió un, ¿cómo se dice? Una ejaculatoria cuando me diagnostican la enfermedad autoinmune que te comentaba anteriormente. Todo pasa, todo pasa. Es una enfermedad que me causa mucho dolor en mi cuerpo y bueno, en esos momentos en mi corazón, en mi mente, pues está esa oración de Santa Teresa. Esto no es para siempre. Y a la vez me da sentido porque primero entiendo que puedo ofrecer y puedo unir esos sufrimientos con el sufrimiento de Jesús en la cruz, que no es nada comparado con lo que Él sufrió por nosotros. Pero en medio yo sé que el Señor lo recibe, ese sacrificio, ese pequeño sacrificio con mucho amor, y eso le da propósito a lo que yo estoy viviendo. Y bueno, también el sentido de todo pasa es entender que lo que yo estoy viviendo ahorita, a veces se nos pasa la vida pensando en lo que queremos vivir mañana, en lo que queremos, en nuestros, y ojo, aquí digo que no es tan mal soñar y pensar y planificar y todo, Claro. pero que no se nos pase la vida viviendo en el futuro. Creo que el Señor nos invita a través de esto a disfrutar el presente, a vivir en el presente, en el hoy, a disfrutar lo que Dios nos está dando, que a veces por los problemas se nos olvida agradecer por lo que hoy estamos viviendo. Quizás son cosas por las que antes oramos y que hoy el Señor, pues, por su misericordia nos ha concedido. Entonces, es eso, el disfrutar el hoy, el vivirlo con propósito y confiar en la providencia de Dios. De ahí nacen esas dos canciones. Wow, estoy sin palabras, ¿no? Porque realmente yo creo, Katia, realmente que cuando uno que se dedica a la música, ¿no? Para evangelizar, cuando tú en carne propia vives lo que cantas, o más bien ese testimonio de tus vivencias lo transformas en canción, como tu caso, ¿no? Yo creo que ahí realmente tiene una autenticidad muy distinta, ¿no? Y una fuerza, diría yo, del Espíritu Santo muy, muy particular, la música. Así es, gloria a Dios. Y lo lindo de todo esto también, Katia, es cuando te escuchamos hablar que es el afrontar las dificultades con esa fortaleza, ¿no? Y con esa entrega, sabiendo que Dios nos sostiene y que su gracia nos sostendrá. Puede que sean dificultades físicas, ¿no? Puede que sean dificultades, no sé, emocionales también, lo cual es un sufrimiento muy, muy válido y legítimo también, ¿no? Que muchas personas también afrontan, ¿no? Esas dificultades emocionales. Pero lo bonito, ¿verdad? Es como tú lo haces, que afrontarlo con esa fortaleza, sabiendo que Dios está contigo
y que este plano terrenal no es nuestro hogar, ¿no? Si bien lo es por el momento, simplemente es como una antesala, ¿no? A lo que vendrá después, de acuerdo a la cantidad que nosotros hemos amado en este mundo, ¿no? Me recuerdo, no sé si también quizá de ser la frase de algún santo, ¿no? O algún escrito de la iglesia, ¿no? No me recuerdo en ese momento, pero se me vino a la mente la frase de que al final del día, al final de todo, tendremos un examen del amor, ¿no? Se nos examinará y se nos juzgará por cuánto amamos y, y por cuánto amamos al otro, ¿no? A nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Entonces, pues qué lindo, ¿no? Qué lindo escuchar, indagar más en tu testimonio, Katia, y de dónde surge tu música, ¿no? De ese lugar, como repito, auténtico y que no es un mensaje vacío, sino que es algo que donde realmente Dios habla. Am, Quisiera partir a algo más, hablando de la música, obviamente, y sobre todo esta música que tiene este carácter personal, o le diría yo introspectivo también, ¿no? Eh, Me atrevo a decir que no siempre es bien comprendida dentro del ámbito eclesial, y ojalá me explique. Lamentablemente surgen críticas, ¿no? Al tipo de música, como repito, introspectiva, que habla de la fe desde un punto de vista personal. ¿Y por qué? Pues pueden haber muchas razones, pero una de mis teorías es porque quizá no encaja en el concepto comunitario de quiénes somos como iglesia, ¿no? Como pueblo de Dios. Sobre todo en la liturgia, aunque cabe mencionar, Katia, y los que nos escuchan, que tu música como tal, la que tú compones hasta el momento, no está encaminada al uso litúrgico necesariamente, ¿no? Vamos a dejar eso en claro. Pero sí me pongo a pensar en este aspecto, ¿no? De pueblo de Dios, que nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios, y eso se remonta hasta los tiempos de Moisés, por ejemplo. Toda nuestra historia, ¿no? De la salvación, siempre hemos caminado así como pueblo, como comunidad. No sé tú si alguna vez has pensado en eso, o alguien quizá te ha comentado algo acerca de esta tensión que al menos yo la percibo que existe, ¿no? Quizás son pequeñas eh, concentraciones de personas que quizá dialogan de ese tipo de cosas, pero sí está ahí. ¿Cómo crees tú, Katia, que estos cantos, como repito, que parten de la experiencia humana y promueven un encuentro personal con Cristo, cómo pueden convivir o complementar la experiencia comunitaria del pueblo de Dios? Claro que sí, creo que es una muy buena pregunta y muy válida, como tú dices. Quizá pues se exista em, esas dudas en algunas personas sobre este tipo de música y creo que primero es entender quiénes forman una comunidad. La comunidad la forman personas. Y bueno, decía uno de los padres de la iglesia, San Irineo de León, que la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Cuando cada una de esas personas en la comunidad eh, vive en esa experiencia de Dios, la comunidad se enriquece, la comunidad crece. Creo que el Señor nos ha dado una historia diferente a cada uno para eso, para servir a los demás. Y creo que de ahí parte este tema, porque si vamos a los salmos, por ejemplo, podemos ver un salmo donde el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? Claro, Hay ahí una experiencia personal. sí, Y bueno, eso lo puedes ver en toda la Biblia. Diferentes, en todos los diferentes personajes, Esther, David, María, eh, allí hay una historia. El Señor ha repartido sus dones. ¿Dónde está la diferencia aquí? Que todo eso apunte hacia Él. Porque cuando nosotros usamos eso para centrarnos en nosotros mismos, allí está el problema. Creo que una pregunta que yo me hago muy seguido y creo y me atrevo a decir que deberíamos hacernos todos independientemente del tipo de servicio que damos en la iglesia es esta y es, ¿estoy utilizando mis dones
para dar a conocer a Dios o estoy utilizando a Dios para dar a conocer mis dones? Creo que es algo que me interpela todos los días y creo que es ahí donde está la diferencia. Cuando todo lo que hacemos apunta a Él, cuando todo lo que hacemos ayuda a otras personas a dirigir su mirada a Él, entonces ahí sabemos que vamos en el buen camino. Porque no se trata, obviamente, no, el Señor pues nos ha hecho parte de esa historia, pero todo apunta hacia Él. Y ahí es donde vemos la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Dios te quiere pleno en todas las áreas de tu vida. Y, y ahí es donde, en esa plenitud, tú le das la gloria a Él. Y creo que por eso, por esa razón, pues quizá no es algo prudente el quitarle valor al trabajo evangelizador que realizan tantas personas para eso, para llevar almas a los pies de Jesús, para que otros conozcan a Dios. A veces, pues las formas son diferentes, los instrumentos son diferentes, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo. Evidentemente, como tú dices, mis canciones no son hechas para la liturgia, esas, pero como hablamos al principio, el fin es que las personas tengan ese encuentro con Jesús para que luego se acerquen a esas fuentes de gracia, a la Eucaristía, que se encuentren con Jesús en el sagrario. Creo que todo está relacionado, todo tiene un propósito. La invitación es a que nosotros podamos tener siempre en nuestro corazón que el centro es Jesús y que todo, todo, todo es por gracia de Dios y para el servicio de la iglesia. Amén. Ciertamente, Katia, pues como tú sabes y los que nos escuchan también, ¿no? Nuestra iglesia es ha sido muy sabia con el pasar del tiempo y tiene una estructura magisterial, ¿no? La cual es parte de la realidad de nuestra iglesia y esa estructura magisterial pues nos ofrece tanta riqueza para nosotros, para nuestra vida, para nuestras almas. Los sacramentos obviamente son una fuente muy grande para nosotros, ¿no? Pero yo creo que de la misma manera, como un paralelo, también va caminando esa otra parte de la iglesia, la cual quizá no es estructurada, ni quizá tiene una legitimidad, se me perdió la palabra, quizá no es legítima o reconocida oficialmente por la iglesia, pero estoy hablando de ese caminar de músicos evangelizadores, como lo eres tú. Am, o quizá yo no estoy al tanto, pero es mi parecer que quizás no hay una estructura o quizá un centro, ¿no? De la iglesia universal en sí para estos músicos que están ahí en la primera evangelización, que están en una trinchera muy diferente a la que están los músicos litúrgicos, por ejemplo, ¿no? Que estamos en el templo, ¿no? Y esperando a que el pueblo se congregue y llegue ahí. En cambio, los evangelizadores son los que salen al encuentro, ¿no? Como el Papa Francisco muchas veces nos alentó durante su papado a salir al encuentro o a las periferias a pescar almas para Dios. Entonces, claro que tiene su validez, ¿no? Claro que la música evangelizadora de este tipo de carácter personal, como lo estamos hablando más en concreto, tiene esa validez, ¿no? Muy grande, muy grande. Y por otro lado también, pues existe esa concepción errónea de que también la música así de cantantes, solistas católicos, como tú dijiste, quizá apunta a ellos mismos. Pero más sin embargo, el propósito debería ser, ¿no? Pues siempre en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero el propósito, como tú nos recuerdas, es que esa música no tiene que apuntar a nosotros, sino que a Dios. Que sea Dios el que brille y el que vean las personas cuando nos ven a nosotros, ¿no? Y nuestra música. Así es, y bueno, yo quiero invitar a esas personas que quizá han tenido esas preguntas en sus corazones, que vean los frutos, que vean los frutos. Que vean las conversiones, que vean la cantidad de personas que,
que puedan tener una experiencia con un encuentro con el resucitado a través de estos instrumentos, no por nuestros méritos nuevamente, sino porque Dios así lo ha querido. Así que es esa invitación, como nuevamente la exhortación apostólica, evangélica y la alegría del evangelio, compartir la alegría del evangelio. Creo que nosotros somos los que ponemos los límites al poder de Dios, cuando eso no se puede, no se puede. Y yo sé que pues el Señor Él se seguirá obrando y se seguirá moviendo de muchas maneras. Amén. El Espíritu Santo ciertamente es impredecible muchas veces, Katia, ¿no? Cuando lo invitamos al Espíritu Santo, realmente no sabemos para dónde nos va a mover, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Y pues qué lindo. Yo creo que esa palabra es clave también, fíjate, la clave de la conversión, ¿no? De ese proceso de metanoia, de ese encuentro con Dios. Yo creo también, Katia, y es una de mis teorías, ¿no? Que al mundo también en general le hace falta eso. eh, Al mundo en general, pero quizá incluso también dentro del catolicismo como iglesia, ¿no? Como repito, la liturgia es ese culto estructurado y oficial de la iglesia, al cual Cristo nos invita y nos nutre a través de su palabra y su sacramento de la Eucaristía, pero a veces quizá el lenguaje muy elevado o los ritos o los símbolos litúrgicos que si alguien no te los explica, muchas veces no los comprendemos y nos perdemos de esa riqueza, ¿no? Entonces quizá la liturgia a veces, como te repito, por esa estructura y esa belleza que tiene, a veces es un poquito, no es tan accesible, ¿no? Para las personas, quizás el lenguaje, quizá la manera de la que se hace, o a veces ahí tenemos de párrocos a párrocos, ¿no? En ciertas comunidades que a veces en vez de encender nuestra fe, parece que es lo contrario, ¿no? Entonces, pero la música, así como la que haces tú, Katia, y muchas personas en Latinoamérica y en el mundo entero, es ciertamente esa música que busca de una manera sencilla y un lenguaje muy aplicable y relacionable salir al encuentro, ¿no? Del corazón de las personas que necesitan escuchar de Dios. Y bueno, hablando de eso, Katia, pues el sonido de tu música, ¿verdad? Yo lo describo como muy contemporáneo, ¿no? Con mucha identidad propia, pero al mismo tiempo, como venimos diciendo, profundamente espiritual. Y quisiera hacerte la pregunta si fue una elección consciente tuya, Katia, romper, por así decirlo, con esos esquemas y sonar distinto, o simplemente este fue proceso creativo que es el reflejo natural de lo que vives con Dios. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que es un poquito de ambas, ambas. El Señor, pues, evidentemente inspiró, las letras de las canciones. Y bueno, eh, en en mis procesos creativos, yo me enfoco primero y primordialmente en la letra, a la hora de hacer canciones. Luego, a partir de eso, pues, ya se empiezan a incorporar todos los demás elementos musicales, y cómo visiono, que esa canción se puede proyectar, ¿no? Em, eso creo que es algo muy, muy personal. No, eso es lo bello de la música, que no hay como una regla de que diga tienes que componer música así, así, así. Venía de un ámbito eh, con alfareros. Ellos pues hacían música, fusiones caribeñas, muy latinoamericanas. Y bueno, el director musical de Alfareros, evidentemente él es dominicano, entonces de ahí viene pues todo eso. Pero cuando empiezo a hacer música propia en esta nueva etapa, estaba buscando y sigo buscando un sonido propio, algo que me identifique, algo que precisamente porque estoy dando un testimonio personal, algo que acompaña ese testimonio, ¿no? De la mejor manera, hablando musicalmente. Y bueno, de ahí surgen esos ritmos, de ahí surgen esos sonidos, cosas muy que quizá la gente que a veces no se da cuenta, pero
cosas que van contando la historia. Por ejemplo, una de mis canciones, Gravedad, que habla de ese primer encuentro con Jesús, que precisamente fue en un retiro cuando tenía 14 años. Em, la canción dice, sé que no fue gravedad, fue tu amor el que me venció. Y luego dice, y caí, 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 caí tan alto a la altura de tus pies y pude verte, Jesús. Pero antes del caí, caí, caí a tus pies, viene como ese sonidito como que de, De la gravedad. de videojuegos cuando digamos el muñequito pues va Oh, cayendo. sí, sí, Y bueno, todo es una cuestión conceptual y que exacto, va surgiendo conforme, pues, se va trabajando en la canción. Todo es pensado claro. con ese motivo, ¿no? De expresar la historia que estoy contando. Y desde ahí viene, más que crear como ritmos diferentes, que sí, por supuesto, uno quiere entregar, pues, propuestas diferentes en la iglesia. Obviamente que siempre vayan, respetando, ¿no? La dignidad de lo que estamos haciendo como evangelizadores. Am, que se vaya contando una historia y cada cosa con el motivo de que de llamar la atención de esas personas que quizá no van a la iglesia, y esa es la historia de mi papá, por ejemplo. Cuando mi papá va a su primer retiro, a mi papá siempre le ha gustado el merengue y la salsa, y todo ese tipo de músicas. Y bueno, en el momento en que él va a su primer retiro, que fue medio obligado porque no quería estar ahí. Lo que a él le llamó la atención fue que cuando lo despertaban en la mañana, cuando despertaban a los que estaban en el retiro, era todo volumen con la música de Alfareros, que era Oh, un wow. merengue. De Fíjame, Señor, dijiste un mensajito que me llega al corazón. Y mi papá decía, wow, hey, y eso es música Católica. católica. Y eso mi papá le hizo clic, lo llamó y bueno, él ahí eso luego empezó él a escucharlo en el carro y bueno, empezar a limpiar también esa música que quizá, tenía contenido, que no nos lleva a nada bueno, Edificante, sí. edificante, el reemplazarlo por cosas que, pues, edifican, ¿verdad? Cosas que Sí. llenan el alma Y y para bueno, muchos ha sido el gancho, perdón por la interrupción, la música, ¿no? sí, Es sí, como con claro tu que papá, sí. claro que sí, continúa. No, no, y, perfecto ese comentario, muy acorde, porque así fue. Y bueno, esa es la forma en que cada sonido se elige, al menos de mi parte. Me gusta que todo tenga un propósito, que todo tenga una intención y que todo sea para entregar ese mensaje de la mejor manera. Amén, amén. Pues qué interesante, Katia, y gracias por compartirnos un poquito más de ese proceso, ¿no? De cómo tú compones la música, cuidando la letra, ciertamente que es algo muy importante, ¿no? Creo que existen, como digo, en la Viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero a veces hay ciertos cantos católicos que tú los ves y la letra es muy cuestionable, ¿no? En todo, o sea, en aspectos tan técnicos y básicos como la gramática, la rima, pero también en los aspectos teológicos, ¿no? Y catequéticos, Claro. que a veces parece que están como en el borde de lo, de lo que es fuera de la teología católica, ¿no? Y eso quería también compartir un poquito que en mi caso yo no soy teóloga. Por supuesto me he dado la tarea de formarme con el tiempo, pero no soy teóloga. Y creo que ahí también viene lo lindo del canto testimonial, que no tiene un motivo intelectual como tal, sino simplemente ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Evidentemente tengo mi director espiritual y cada vez que yo escribo una canción, tengo un grupo de personas, un sacerdote que es mi director espiritual y amigos pues que ellos sí son teólogos. Y bueno, cada vez que escribo algo pues lo mando a estas personas, mira, revisa esto, mira que no vaya una herejía por ahí, que no vaya a estar Sí, diciendo algo que no vaya. sí, sí. Y bueno, tengo mucho ese cuidado también porque evidentemente soy humana.
puedo cometer errores, pero gracias a la bendición de tener amigos y tener dirección que, Claro. pues, ahí pueden ayudarme a corregir si quizá hay algo que, pues, contradiga nuestra doctrina. Claro, un equipo de apoyo, ¿no? Es fundamental tenerlo y nos pasa a cualquiera, ¿no? O sea, que se nos van errores en la letra, en la música o cosas que tú no ves o tú no escuchas, metafóricamente hablando, a veces resuenan en una persona de una manera diferente, ¿no? Según su experiencia de vida. Pues, Katia, ha sido fascinante compartir contigo este espacio que se me ha hecho muy corto, la verdad, porque sí ha estado muy bonita la conversación, muy enriquecedora. Pero vamos a arribar ya al final casi de este episodio, de este diálogo, no sin antes, claro, dar gracias a Dios, ¿no? Como es de costumbre en este podcast, siempre hacemos una oración final para sellar con esa oración, depositando en las manos de Dios todo lo que hemos compartido para que nos ayude realmente a atesorarlo en el corazón y poder aplicar todo eso en nuestras vidas y nuestro ministerio. Así que si te parece, Katia, me acompañas a orar y a todos los que nos escuchan también a entrar en esa presencia de Dios a través de una oración. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la música y por quienes la ponen al servicio, Señor, para tu reino de justicia, de paz y de verdad en este mundo, Señor. Dios, gracias por las personas que, como Katia, nos recuerdan que tú hablas, Señor, también en lo íntimo de nuestro corazón, de nuestro ser, en la sencillez, en el silencio donde nuestro corazón te puede escuchar, Señor, y conectarse contigo. Jesús, te pedimos por la vida de Katia, por su familia, por sus hijos, Señor, para que siempre tú los cuides, los resguardes de todo peligro, Señor, que te conozcan a ti y a tus maravillas, Señor, como es el deseo de cualquier padre, de cualquier madre. También te pido, Dios, por el matrimonio de Katia, para que siempre sea esa roca firme que sostenga a sus seres queridos con esas bases de amor, de comprensión y de resguardo. Señor, haznos a cada uno de nosotros instrumentos de tu amor y testigos de tu presencia, aún en medio de la fragilidad de nuestra vida, de nuestra imperfección humana. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Katia, gracias por abrir tu corazón el día de hoy con nosotros, compartir esa visión tan profunda que tienes tú de la música, de la fe. Ojalá que quienes hayan escuchado esta conversación encuentren un espejo, por así decirlo, un consuelo en tu música y que sobre todo sea un camino, ¿no? Para tener su propio encuentro con Dios. ¿Algo más que quisieras compartir para despedirte de todos? Pues nada, solo agradecerles nuevamente por este espacio, por permitirme compartir un poquito de esta historia con Jesús e invitarlos nada más a que confíen en Él, que pongan sus proyectos, sus sueños, todo en manos de Dios, que a pesar de que nuestro alcance sea muy pobre y pequeñito, el Señor, pues, Él siempre se glorifica. El Señor hace cosas maravillosas, incluso más grandes de las que podamos imaginar. Y que aún de nuestros despropósitos Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Dice la palabra de Dios que Él hace las cosas nuevas cada día. Amén. Entonces, nada, invitarlos a que sigan poniendo su confianza en el Señor, que no tengan miedo de entregarle sus dones, sus talentos, que le entreguen lo mejor, que le sirvan con mucha excelencia, sobre todas las cosas con mucho amor. Y nada, que el Señor los bendiga grandemente. Gracias. A manera de resumen, hoy junto a Katia del CID hemos explorado ese lugar interior donde la música se convierte en oración. Hemos recordado que a veces el verdadero encuentro con Dios sucede
ciertamente en lo más íntimo de nuestro ser, donde la letra de un canto nos habla al corazón y nos inspira a cambiar. También hemos visto cómo lo personal y lo comunitario en nuestra iglesia no se oponen, sino que se complementan, ¿no? La música que nace del yo creyente fortalece al nosotros que celebra y ora como iglesia. Mis hermanos y hermanas, esto ha sido un episodio más de Intercambio traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes o sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación, siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.